Una figura enmascarada acecha en la oscuridad. Nadie sabe su nombre, nadie ha visto su rostro, pero todos sienten el miedo que deja a su paso. Corría el año 1946 en Texarkana, un pequeño y tranquilo condado donde las noches son cálidas y silenciosas, y donde las parejas se solían reunir en caminos solitarios para disfrutar del aire fresco y la sensación de libertad. Pero aquella calma es cosa del pasado, pues hoy por hoy es el recordatorio de una oscura pesadilla que sumió a la población en el más completo terror. Todo comenzó con un ataque brutal. Una pareja fue sorprendida en la oscuridad por una sombra alta, vestida de negro, con un saco de tela cubriendo su rostro. No hablaba, no mostraba emoción, solo observaba y atacaba brutalmente y sin piedad. Aquellos no eran simples robos ni actos de violencia al azar, era algo mucho peor. Poco a poco, el horror se apoderó de la ciudad. Los cuerpos aparecían en caminos desolados, en autos abandonados, en lugares donde no había testigo alguno, más que la luna y la oscuridad. Texarkana se convirtió en un pueblo sitiado por el miedo. La gente cerraba puertas y ventanas al caer la noche. Los comerciantes agotaron la existencia de armas y nadie salía después del anochecer. Pero lo más aterrador no era solo la brutalidad de los crímenes, sino la naturaleza del quien los cometía, pues no dejaba rastro, no cometía errores, y quienes lograron verlo y sobrevivir juraban que había algo inhumano en su presencia. ¿Quién o qué era el responsable de estos ataques? ¿Un asesino meticulosamente calculador o algo mucho más oscuro? La respuesta sin duda alguna te llenará de horror, y por eso, en Viral Top, viajaremos hasta el pasado de aquella lejana población y exploraremos a fondo el misterio detrás del asesino fantasma que aterró las noches en Texarkana. Texarkana, un pequeño condado en la frontera entre Texas y Arkansas, es un lugar donde la vida transcurre con calma. Con su peculiar ubicación, en medio de dos estados, la comunidad comparte costumbres, valores y una rutina que apenas ha cambiado con los años. Sus habitantes se conocen entre sí, las puertas de las casas permanecen sin llave y las noches son apacibles, solo interrumpidas por el murmullo de los trenes que cruzan por la lejanía. En 1946, el mundo entero aún celebraba el final de la Segunda Guerra Mundial. La sensación de alivio tras años de incertidumbre había traído consigo un ambiente de optimismo. En Texarkana las familias disfrutaban de noches tranquilas en los cines, los restaurantes permanecían repletos y las parejas solían conducir hasta las afueras de la ciudad para compartir momentos a solas en caminos apartados. Pero lo que nadie sabía era que la paz que tanto valoraban estaba a punto de romperse. Al principio, fueron solo rumores que hablaban sobre una extraña figura vista en la oscuridad, una sombra moviéndose entre los árboles. Algunos atribuyeron esto a la paranoia de la posguerra, otros pensaban que eran simples imaginaciones. Pero muy pronto, el miedo dejaría de ser una simple sensación y se convertiría en una aterradora y sanguinaria realidad, y la pequeña Texarkana jamás volvería a ser igual. El terror comenzó la noche del 22 de febrero de 1946, cuando Jimmy Hollis y Mary Jane Larey, una joven pareja de la población, disfrutaba de una salida tranquila. Habían conducido hasta un camino apartado a las afueras de Texarkana, un sitio popular entre los enamorados que buscaban privacidad. Nada parecía fuera de lo común hasta que un ruido en la oscuridad los alertó.
Antes de que pudieran reaccionar, una figura emergió de las sombras. Se trataba de un hombre alto, envuelto en la oscuridad, con el rostro cubierto por una máscara blanca con agujeros en los ojos. No dijo su nombre, no dio explicaciones, solo los amenazó con un arma y les ordenó salir del auto. Jimmy, tratando de razonar con él, le explicó que no tenían dinero ni ninguna pertenencia de valor, pero el atacante no estaba allí para robar, pues sin previo aviso, golpeó brutalmente a Jimmy con su arma, fracturándole el cráneo de inmediato. Mary Jane, aterrorizada, intentó huir, pero aquel misterioso hombre la alcanzó, la obligó a desviarse y correr por el bosque, como si se tratara de un juego macabro, hasta que finalmente la atrapó, la atacó con una violencia indescriptible y luego la dejó marchar, desapareciendo en la oscuridad como si nada hubiera pasado, dejando a la joven en un estado de completo shock y malherida. Milagrosamente, ambos sobrevivieron. Mary Jane corrió hasta una casa cercana clamando por ayuda, y poco después, la policía llegó al lugar, pero lo que encontraron fue desconcertante. No había huellas, no había pistas, nada que los llevara a dar con el culpable de aquel violento acto. Y aunque las descripciones de la víctima eran claras, un hombre alto y enmascarado, la identidad del atacante simplemente quedó en medio de un absoluto misterio. Pero esto solo fue el comienzo. Un mes después, el 24 de marzo, el horror regresó. Richard Griffin y Polly Ann Moore, otra pareja de jóvenes, fueron hallados sin vida dentro de su auto en un área rural a las afueras de la población. Alguien los había atacado a sangre fría con un arma calibre 32 y luego había posicionado cuidadosamente sus cuerpos. No había señal de robo, no había testigos, solo el rastro de un acto infame perpetrado por alguien despiadado que ahora parecía haber perfeccionado su macabro accionar. El hecho llenó de conmoción a toda la población. Pero cuando apenas habían pasado los días, el horror de nuevo regresó. El 14 de abril, 2 nuevos nombres se sumaron a la lista de víctimas, Paul Martin y Betty Booker. Paul fue encontrado con múltiples heridas a un costado del camino. Más adelante, el cuerpo de Betty apareció al interior de un bosque cercano. La escena era espantosa. Ella aún sostenía en su mano su saxofón, como si la muerte la hubiera alcanzado de un momento a otro. En aquel punto, los asesinatos ya no eran simples crímenes, sino que parecían tener un patrón, una especie de accionar macabro que amenazaba con dejar más víctimas a su paso. El pánico entonces se apoderó aún más de la población. Se decretó un toque de queda inmediato, la gente permanecía encerrada en las noches y las calles lucían completamente desiertas. Los habitantes compraban armas como locos, convencidos de que el asesino podía estar al acecho en cualquier momento. Y mientras los días pasaban sin respuestas, el miedo solo crecía cada vez más. Texarkana había dejado de ser un lugar seguro. Había un monstruo en la oscuridad y nadie sabía quién sería el siguiente en convertirse en su próxima víctima. El asesino fantasma, como comenzó a ser llamado, no era un criminal común. No dejaba rastro alguno, no tenía un patrón claro más allá de su obsesión por las parejas y su meticulosa forma de operar. Aparecía en la oscuridad, atacaba con precisión y desaparecía sin dejar más que el miedo y la desolación como testigo de sus actos. Los sobrevivientes que lograron verlo lo describieron igual. Era un hombre alto, vestido con ropa negra y cubierto con una máscara blanca, sin rasgos, sin expresión, como si la misma muerte hubiera tomado forma humana.
No hablaba más de lo necesario, pero cuando lo hacía, su voz era grave, distorsionada y prácticamente inhumana. El arma de su elección era un calibre 32, pero su método no era siempre igual. A veces la accionaba de inmediato, otras veces jugaba con sus víctimas, dejándolas huir solo para atraparlas de nuevo. En fin, era su crueldad lo que lo hacía más temible que cualquier otro criminal de la época, pues no solo quería atacar, quería aterrorizar. Las noches en que lo hacía no eran al azar, siempre elegía los fines de semana, siempre atacaba en la oscuridad y lejanía de caminos solitarios, y aunque la policía hizo todo lo posible por detenerlo, desde ofrecer altas recompensas, realizar interrogatorios, establecer operativos nocturnos, el atacante siempre iba un paso adelante, y Texarkana se convirtió en un pueblo sitiado por el miedo. Algunos comparaban el asesino fantasma con otros temibles criminales de la época, como el infame asesino del Zodiaco. Otros creían que era un veterano de guerra con enormes habilidades de combate. Pero las sospechas más fuertes apuntaban a un hombre, Joel Sweeney. Joel era un criminal con un largo historial de robos y delitos menores, y su esposa Peggy declaró a la policía que él era el asesino fantasma. Dio detalles que coincidían con los crímenes. Habló de noches en las que Joel regresaba a casa cubierto de suciedad y actuando de forma extraña. Pero había un enorme problema. No había pruebas físicas concluyentes, una confesión directa o alguna evidencia tangible, por lo que la policía no pudo acusarlo formalmente, y con él se fue el único sospechoso de ser el perpetrador de los crímenes que partieron en dos la historia de la población. Pero, curiosamente, luego de la investigación y la acusación de Joel como sospechoso principal, los crímenes se detuvieron de inmediato. Jamás se volvió a registrar un crimen similar en la población, y aquel misterioso criminal que aparecía en las sombras de la noche simplemente dejó de atacar. La repentina detención de los ataques generó una incertidumbre aún mayor. ¿Por qué los asesinatos se detuvieron de un momento a otro? ¿Acaso era Joel el asesino fantasma y al ser declarado como sospechoso se vio obligado a detenerse? ¿El asesino simplemente se cansó o tal vez se mudó a otra ciudad para seguir con su rastro de crueldad en otro lugar? Estas eran algunas de las preguntas que tuvo el caso de los crímenes y su repentina detención. Pero había quienes pensaban que detrás de lo ocurrido se ocultaba una verdad mucho más espeluznante. ¿Será que la investigación se vio sesgada por algún tipo de encubrimiento? ¿El asesino fantasma pudo haber sido alguien con poder, alguien que finalmente fue protegido por la propia policía? ¿O tal vez el criminal simplemente no era una persona? Sus ataques siempre ocurrían en la oscuridad. En las noches de fin de semana, disfrutaba de generar el mayor pánico posible en sus víctimas, y su voz fue descrita como inhumana. Esto hizo que muchos notaran que había un patrón oculto, algo que hacía pensar que los ataques se trataban de una especie de ritual siniestro. Su figura era descrita como una forma humana envuelta en la oscuridad, con una máscara blanca que ocultaba absolutamente su rostro. Era más bien parecido a una entidad sobrenatural, en lugar de una persona que quisiera ocultar su identidad. Así que, ¿qué pasaría si el atacante no fuera solo un asesino, sino algo más? Algo demoníaco que emergió cuando las condiciones fueron perfectas. Un espectro mortal que acechó Texarkana y que una vez sació su apetito, simplemente desapareció.
una especie de entidad que fue invocada por alguien por medio de algún ritual de un enorme poder y cuya finalidad aún nadie logra entender. De ser así, no debemos olvidar que los rituales siempre pueden repetirse y que en la oscuridad de la noche, en cualquier lugar, aquello que se denominó como el asesino fantasma simplemente está dormido, esperando que alguien haga lo necesario para traerlo de nuevo y desatar una vez más su festín de terror. Las calles de Texarkana afortunadamente volvieron a la calma, pero solo en apariencia, porque el miedo nunca se fue del todo. Cada noche, cuando la luna se alza en la oscuridad, aún se siente su presencia, y es que el asesino fantasma nunca fue atrapado, nunca se supo quién o qué era realmente. Así que quizás, solo quizás, él sigue por ahí, observando, esperando, acechando pacientemente hasta que el momento sea el indicado para regresar. Ahora, luego de conocer este caso, ¿crees que el asesino fantasma fue solo un criminal común o puede haber algo más detrás de sus crímenes? ¿Crees que fue una persona que logró salirse con la suya? ¿O quizá en verdad se trató de una entidad que no pertenece a nuestro plano? Como siempre, déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.